No cometas este error. Si revelas cuánto ganas, dejarán de verte igual. Evítalo. Y este hombre te dirá por qué. La mesa estaba en silencio. No era un silencio cómodo, de esos que caen después de una buena comida, cuando todo el mundo está satisfecho y alguien bosteza sin vergüenza. No, este silencio era distinto, era denso, tenía peso, como si alguien hubiera dejado caer una piedra enorme en medio del mantel y nadie se atreviera a mirarla. Mi hijo mayor, Ernesto, tenía el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y la boca. Mi nuera, Carmen, se miraba las uñas como si de repente le hubieran crecido en un idioma nuevo. Y mi hermano menor, Tomás, el que siempre hablaba de más, el que nunca había podido quedarse callado, ni en un funeral, acababa de soltar una frase que todavía hoy, a mis 100 años, me despierta a las 3 de la madrugada. Entonces, ¿todo este tiempo podías haber ayudado más? Esa frase, esas 9 palabras, cambiaron para siempre la forma en que mi familia me miraba. Cambiaron los domingos, cambiaron los cumpleaños, cambiaron las llamadas de teléfono, cambiaron el tono con el que me decían hola y la velocidad con la que me decían adiós. Y lo más brutal de todo, cambiaron cosas que yo ni siquiera sabía que existían entre nosotros. Cosas invisibles, cosas que estaban ahí desde siempre, sosteniendo la relación como vigas ocultas en una casa vieja. Vigas que yo mismo, con mi propia boca, acababa de cerrar por la mitad. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender algo que nadie te explica. Vas a entender por qué decirle a tu familia cuánto ganas no es un acto de transparencia, es una bomba silenciosa. Una bomba que no explota el día que la sueltas. Explota después, lentamente, en cada reunión, en cada favor que te piden, en cada mirada que ya no es igual. Y vas a entender por qué lo que parece honestidad puede convertirse en la peor trampa que te pongas a ti mismo. Porque yo la viví y llevo décadas cargando las consecuencias. No nací rico. Quiero que eso quede claro desde el principio. Mi padre era carpintero. Mi madre lavaba ropa ajena. En mi casa no sobraba nada. De hecho, faltaba casi todo. Crecí compartiendo zapatos con mi hermano, comiendo lo que había y soñando con un futuro que nadie de mi familia había tenido jamás. Empecé a trabajar a los 14 años. Cargaba sacos en un almacén. Después fui mensajero. Después aprendiz de contable. Después contable. Después jefe de contabilidad. Y después, mucho después de décadas de tragar saliva, de aguantar jefes que no merecían serlo y de decir que sí cuando quería gritar que no, monté mi propio negocio. Pequeño al principio, luego no tan pequeño. Y durante todo ese camino
durante 40 años de sudor y noches sin dormir, mantuve algo que hoy considero lo más inteligente que hice en mi vida. Mantuve silencio. Nadie sabía cuánto ganaba, ni mi madre, que me lo preguntaba cada Navidad con esa mirada de «Dime la verdad, hijo», ni mi hermano, que siempre andaba calculando la vida de los demás, ni mis hijos, que crecieron sabiendo que vivíamos bien, pero sin conocer los números exactos. Nadie. Durante 40 años, nadie. Hasta que un domingo de octubre, en una comida familiar que empezó como cualquier otra, decidí hablar. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez fue el vino, tal vez fue el orgullo, tal vez fue esa necesidad estúpida que tenemos los seres humanos de que los demás reconozcan lo que hemos construido. Tal vez fue todo eso junto. Pero abrí la boca, dije una cifra, y ese fue el día que cambió todo. La cifra no era obscena, no era una cantidad que te salga en las revistas de millonarios, pero era más de lo que cualquiera en esa mesa imaginaba, mucho más. Y lo supe enseguida. No porque alguien dijera algo, sino por lo contrario, por el silencio, ese silencio que ya te describí, ese silencio que no era sorpresa, era cálculo. Podías ver las cuentas haciéndose detrás de los ojos de cada uno. Mi hermano, repasando mentalmente todas las veces que me había pedido dinero y yo le había dicho, no puedo. Mi nuera, recalculando el valor de los regalos de Navidad. Mi hijo mayor, preguntándose cuánto de lo que él tenía era realmente suyo y cuánto era una fracción diminuta de lo que yo podía haberle dado. Nadie dijo nada terrible esa noche. De hecho, después de unos minutos incómodos, la conversación volvió a fluir. Alguien mencionó el fútbol. Alguien más sacó un postre del refrigerador. La cena terminó con besos en la mejilla y un «nos vemos el próximo domingo», que sonó casi normal. Casi. Pero yo sentí algo raro cuando me fui a la cama esa noche. Como cuando sales de una habitación y tienes la sensación de haber dejado algo encendido, pero no sabes qué. Los primeros cambios fueron sutiles, tan sutiles que al principio pensé que me los estaba imaginando. Una semana después, mi hermano Tomás me llamó para pedirme un favor. Nada nuevo. Tomás siempre pedía favores, pero esta vez, en vez de disculparse por pedir, como hacía siempre, habló con una seguridad distinta, como si ya no estuviera pidiendo, como si estuviera cobrando una deuda que yo ni sabía que tenía. Necesito que me prestes algo para arreglar el coche. Total, para ti no es nada. Para ti no es nada. Esa frase me perforó el pecho.
porque no era una suposición, era una sentencia. Ahora él sabía, y saber le había dado una especie de derecho invisible. Intenté minimizarlo. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Le presté el dinero. Le dije que no se preocupara. Incluso le ofrecí un poco más por si necesitaba algo extra. Pensé que siendo generoso apagaría el fuego antes de que creciera. Pensé que si daba sin que me lo pidieran, nadie tendría motivos para resentirse. Pensé que la solución era simple, dar más. Pero lo que no sabía, lo que tardé meses en entender, es que dar más cuando ya saben cuánto tienes no calma nada, lo amplifica. Porque cada vez que das, confirmas la cifra. Y cada vez que no das, la traicionas. Y ahí fue cuando el problema dejó de ser dinero y empezó a ser algo mucho peor, comparación. Mi hermano empezó a compararme con él, no en voz alta, nunca en voz alta, pero en cada comentario, en cada gesto, en cada suspiro cuando hablaba de su trabajo, había una sombra de amargura que antes no existía. Claro, algunos tuvimos suerte y otros no, decía mientras cortaba el pan. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Soltaba riéndose, pero con los ojos fríos. Y yo lo sentía. Sentía como cada una de esas frases era un ladrillo más en un muro que se estaba construyendo entre los dos. Un muro que antes de esa cena no existía. Si alguna vez has sentido que una sola conversación cambia para siempre la forma en que alguien te mira, si alguna vez has notado ese cambio imperceptible en el tono, en la distancia, en el peso de las palabras, entonces ya sabes de qué estoy hablando y necesitas quedarte. Dale like a este video y suscríbete, porque lo que voy a contarte ahora es algo que nadie se atreve a decir en voz alta, y te va a doler reconocerlo. Lo que parecía una conversación incómoda de una noche estaba apenas empezando. Pasaron 3 meses, solo 3 meses, y la dinámica de mi familia era irreconocible. Lo que antes era una familia normal, con sus defectos y sus cariños torpes, se había convertido en un campo minado, donde cada paso podía activar algo. Y lo peor es que nadie hablaba de ello. Nadie mencionaba la cifra. Nadie decía, desde que sabemos cuánto ganas. Pero estaba ahí, en todo, como un gas invisible que ya había llenado cada rincón de la casa.
Mi hijo Ernesto fue el siguiente en cambiar, y su cambio me dolió más que el de Tomás, porque con mi hermano al menos podía entenderlo. Tomás siempre había tenido una relación complicada con el dinero, siempre había vivido al límite, siempre había sentido que la vida le debía algo. Pero Ernesto era distinto. Ernesto era tranquilo, trabajador, independiente, o eso creía yo, hasta que un día vino a cenar solo, sin Carmen, y después de un rato de charla, me miró a los ojos y dijo: «Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero». Y la pregunta que me hizo me heló la sangre. «¿Cuánto nos vas a dejar cuando ya no estés?». No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si era feliz. No me preguntó nada sobre mi vida, mi salud, mis miedos. Me preguntó cuánto iba a heredar. A mí, a su padre. Me miró a los ojos y me puso precio de muerto. Y en ese momento entendí algo que debería haber entendido mucho antes. Cuando tu familia sabe cuánto ganas, dejas de ser una persona y empiezas a ser un recurso. No inmediatamente, no de golpe, pero poco a poco, reunión tras reunión, favor tras favor, silencio tras silencio, te van convirtiendo en una cifra con piernas. Y lo peor es que ni ellos se dan cuenta de que lo están haciendo. Mis nietos, que en aquel entonces tenían 12 y 15 años, también cambiaron. Los niños son esponjas, absorben todo, y lo que habían absorbido de las conversaciones de sus padres cuando pensaban que no escuchaban, era claro: el abuelo tiene mucho dinero. Así que de repente las visitas del fin de semana venían acompañadas de peticiones, unas zapatillas, un videojuego, un viaje con sus amigos. Y cada vez que les decía que no, o que ya veremos, o que eso pídeselo a tu padre, veía en sus caras la misma expresión que había visto en la cara de mi hermano, una mezcla de incredulidad y reproche, como diciendo: pero si puedes, sabemos que puedes. Claro, como tú puedes. Esa frase se convirtió en el estribillo de mi vida. La oía en todas partes, en boca de mi hermano cuando no le invitaba a cenar a un restaurante caro, en boca de mi nuera cuando llegaba a una reunión con el mismo bolso de siempre, en boca de mis nietos cuando les compraba algo modesto. Claro, como tú puedes, dicha a veces con cariño, a veces con ironía, a veces con un resentimiento tan fino que podrías confundirlo con una broma si no conocieras el contexto. Pero yo lo conocía, y cada vez que la escuchaba sentía que me arrancaban un trozo pequeño de algo que no sabría nombrar, de dignidad quizás, o de humanidad. Hasta ese momento todo era incómodo, doloroso, sí,
injusto también, pero manejable. Yo seguía siendo el padre, el hermano mayor, el abuelo. Seguía teniendo mi lugar en la mesa. Seguía recibiendo llamadas. Seguía siendo invitado. Lo que no sabía era que todo eso estaba a punto de cambiar. Porque el dinero que saben que tienes no solo cambia cómo te tratan, cambia cómo se tratan entre ellos. Y eso es lo que convirtió mi familia en algo que ya no reconocía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando dejé de ser el centro del problema y me convertí en la excusa del problema. Porque lo que pasó después no fue que mi familia se enfadara conmigo. Eso habría sido sencillo. Lo que pasó fue que mi familia empezó a pelearse entre sí por causa mía. O mejor dicho, por causa de lo que yo tenía. Tomás y Ernesto, que siempre se habían llevado bien, que jugaban al dominó juntos los domingos, que se llamaban por teléfono cada semana, empezaron a distanciarse. Y yo tardé meses en entender por qué. Hasta que un día Carmen, mi nuera, me lo dijo sin filtros. Tu hermano le dijo a Ernesto que tú le ayudas más a él que a nosotros. Y Ernesto está furioso. Era mentira. Yo no le ayudaba más a nadie, pero la percepción ya estaba envenenada. Tomás sentía que yo favorecía a mi hijo. Mi hijo sentía que yo favorecía a mi hermano. Y cada uno tenía evidencia inventada para respaldar su teoría. Porque cuando saben cuánto tienes, cada gesto se convierte en prueba. Si invitas a cenar a uno, el otro se pregunta por qué a él no. Si le regalas algo a un nieto, el otro padre calcula cuánto costó. Si prestas dinero sin contárselo a todos, el que se entera después lo interpreta como secreto, como traición, como favoritismo. Y aquí viene lo que tardé más en entender, lo que me costó noches enteras de insomnio y conversaciones como un viejo amigo que era más sabio que yo. El problema no era lo que yo ganaba, nunca lo fue. El problema era que ahora sabían que yo podía. Antes de aquella cena, yo era simplemente Antonio, un hombre que trabajaba mucho, que vivía bien sin lujos escandalosos, que ayudaba cuando podía y decía no puedo cuando no quería. Y todos lo aceptaban. Nadie cuestionaba mis decisiones porque no tenían un número contra el cual medirlas. Pero después de la cena, cada decisión mía tenía un contexto nuevo. Cada no tenía un subtexto. Cada regalo tenía una comparación. Cada silencio tenía una interpretación. Ya no era Antonio que no podía, era Antonio que no quería. Y hay un abismo gigantesco entre esas dos cosas. Piénsalo.
Cuando alguien te dice, no puedo ayudarte, lo aceptas. Le duele, pero lo aceptas. No hay rencor, porque no hay elección. Pero cuando alguien te dice no, y tú sabes que sí puede, que tiene los recursos, que le sobra, entonces ese no deja de ser una limitación y se convierte en un juicio. Se convierte en puedo, pero tú no lo mereces. Y nadie en el mundo acepta eso sin resentirse. Nadie, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu hermano, nadie. Así que el día que les dije cuánto ganaba, sin saberlo, convertí cada no futuro en una agresión. Cada límite que pusiera sería leído como un rechazo. Cada decisión que tomara con mi dinero sería evaluada por un tribunal invisible que yo mismo había creado al abrir la boca. Eso fue lo que tardé más en entender. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. Las consecuencias no fueron una explosión, fueron una erosión. Como una playa que pierde arena cada día y no te das cuenta hasta que un día miras y el agua está donde antes jugaban los niños. Mi hermano Tomás dejó de llamarme. No de golpe. Primero llamaba menos. Luego solo para pedir algo. Luego solo en fechas obligatorias. Y un día, sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente, simplemente dejamos de hablar. No hubo pelea, no hubo grito, no hubo portazo, solo un silencio que fue creciendo hasta que ocupó todo el espacio entre nosotros. Y ese silencio dolía más que cualquier discusión, porque las discusiones al menos te dan algo contra lo que luchar. El silencio solo te da tiempo para culparte. Con Ernesto fue distinto, pero igual de doloroso. Ernesto no se alejó, Ernesto se quedó, pero se quedó distinto, se quedó calculando. Cada vez que nos veíamos, yo sentía que estaba siendo evaluado, que cada regalo que le hacía a sus hijos era pesado en una balanza invisible, que cada consejo que le daba sobre su trabajo venía filtrado por un ¿tú qué vas a saber de mis problemas si a ti el dinero te sobra? No lo decía, pero lo pensaba y yo lo sentía. Lo sentía en el tono, en la prisa por colgar el teléfono, en los sí, papá, que sonaban huecos como campanas de papel. Y los nietos que alguna vez se sentaban en mis rodillas a escuchar historias de cuando era joven, que me pedían que les enseñara a silbar, que se dormían en el sofá de mi casa con una confianza
que solo los niños pueden tener, esos nietos empezaron a verme como un cajero automático con arrugas. No fue su culpa. Eran niños. Aprendieron lo que sus padres les enseñaron sin darse cuenta. Pero cada vez que me visitaban y lo primero que hacían era mirar si les había comprado algo, sentía que algo esencial se había perdido. Algo que no se puede comprar de vuelta con ninguna cantidad de dinero. Y quiero ser honesto contigo, porque a mis 100 años no me queda tiempo para mentir. Una parte fue culpa mía, no solo por haber hablado, sino por cómo reaccioné después. Intenté comprar la paz. Intenté resolver con dinero lo que el dinero había roto. Pagué vacaciones, pagué deudas, pagué caprichos. Pensé que si era lo suficientemente generoso, todo volvería a la normalidad. Pero la generosidad obligada no genera gratitud, genera dependencia. Y la dependencia genera resentimiento cuando se interrumpe. Así que cuanto más daba, más esperaban. Y cuanto más esperaban, más atrapado me sentía. Hasta que un día me descubrí a mí mismo resentido con las personas que más quería en el mundo. Y eso, escúchame bien, eso fue lo peor de todo. Peor que los silencios, peor que las peticiones, peor que las miradas. Lo peor fue darme cuenta de que yo también había cambiado, que el dinero no solo había cambiado cómo me veían a mí, me había cambiado cómo los veía yo a ellos. No fue el dinero lo que rompió la confianza, fue la jerarquía invisible que creó. En el momento en que supieron cuánto ganaba, dejamos de ser iguales. No legalmente, no oficialmente, pero emocionalmente, en el lugar donde realmente importa, dejamos de mirarnos a los ojos desde la misma altura. Y eso es algo que ninguna cena, ningún abrazo, ninguna conversación sincera puede reparar del todo, porque no puedes desaber, no puedes hacer que olviden un número, no puedes volver a ser el Antonio de antes de esa noche de octubre. Ese Antonio murió en esa mesa, y el que quedó tenía dinero, sí, pero había perdido algo que vale infinitamente más. Ahora tengo 100 años. He vivido lo suficiente como para ver pasar 3 generaciones de errores y repeticiones. He visto a amigos cometer el mismo error que yo. He visto a desconocidos contarme historias idénticas a la mía en salas de espera de hospitales, en parques, en bancos, donde te sientas a ver cómo pasan las horas. Y todos, absolutamente todos, coinciden en algo. El problema nunca fue el dinero.
El problema fue hablar del dinero. Y no es porque hablar sea malo. Hablar es necesario. La comunicación es la base de todo. Pero hay una diferencia enorme entre compartir tu vida con tu familia y darles el poder de juzgarte con información que no saben manejar. Porque el dinero es información peligrosa, no porque sea malo tenerlo, sino porque cambia la percepción de todo lo demás. Cambia el pasado, porque de repente se preguntan, ¿por qué no ayudaste antes? Cambia el presente, porque ahora cada decisión tuya es evaluada con una vara nueva. Y cambia el futuro, porque a partir de ese momento, cada plan que hagas será filtrado por la pregunta, ¿y cuánto le toca a cada uno? Es un patrón humano, viejo como el mundo. No tiene que ver con que tu familia sea mala. No tiene que ver con la codicia. Tiene que ver con algo más profundo, algo que llevamos todos dentro, la necesidad de compararnos. Cuando no saben cuánto ganas, se comparan con el vecino, con el compañero de trabajo, con el cuñado del pueblo de al lado. Pero cuando lo saben, se comparan contigo. Y tú ya no eres solo familia, eres un espejo que les devuelve una imagen que no querían ver, la imagen de lo que ellos no tienen, de lo que ellos no lograron, de lo que la vida les debe y no les ha pagado. Y nadie quiere vivir con un espejo así, sentado en la cabecera de la mesa cada domingo. He pensado mucho en qué habría pasado si aquella noche de octubre me hubiera callado, si hubiera tragado el orgullo junto con el vino y hubiera dejado que la conversación siguiera su curso natural. Si cuando Tomás me preguntó, ¿y tú? ¿Cómo vas con el negocio? Hubiera dicho lo de siempre, bien, tirando, no me quejo. Creo que mi hermano seguiría llamándome los martes. Creo que mi hijo me miraría sin calcular. Creo que mis nietos me recordarían como el abuelo que contaba historias, no como el abuelo que podía comprar cosas. Creo que habría tenido más paz, menos cosas, quizás, porque no habría regalado tanto por culpa, pero más paz. Y a mis 100 años te puedo decir sin ninguna duda que la paz vale más que cualquier cifra. Si te sirven historias que nadie se atreve a contar, si prefieres que te hablen de cicatrices reales y no de teorías bonitas, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos de lo que debería ser, hablamos de lo que fue y de lo que puede ser si aprendes de los errores de un viejo que ya cometió todos los que había que cometer. Pero no quiero que te vayas con la idea de que mi vida fue una tragedia. No lo fue. Tuve momentos buenos, tuve risas genuinas, tuve abrazos que me mantuvieron en pie cuando todo lo demás se tambaleaba.
Lo que quiero que entiendas es algo más sutil, algo que solo se aprende con el tiempo y con el dolor. La transparencia no siempre es virtud. A veces la transparencia es imprudencia disfrazada de valentía. A veces guardar silencio no es mentir, es proteger a los demás de una información que no necesitan y protegerte a ti de las consecuencias de darla. Hay cosas que no se dicen, no porque sean secretas, sino porque son demasiado grandes para el espacio que hay entre dos personas. El dinero es una de esas cosas. Puedes compartir tu amor, puedes compartir tu tiempo, puedes compartir tu sabiduría, pero tu cifra, esa no. Esa guárdatela. No por egoísmo, por supervivencia emocional, porque el día que la sueltas no la puedes recoger y el daño que hace no es inmediato, es lento, continuo, silencioso, como una gotera en el techo que tardas meses en notar y años en reparar. Mi hermano Tomás murió hace 11 años. Nos reconciliamos antes del final, pero nunca volvimos a ser lo que fuimos. Había algo entre nosotros, un cristal invisible que no pudimos romper. Nos abrazábamos, sí. Nos decíamos, te quiero, sí. Pero ambos sabíamos que había una distancia que no estaba ahí antes de aquella noche. Y esa distancia, por pequeña que fuera, dolía. Dolía cada vez, hasta el último día. Ernesto viene a verme cada semana. Es un buen hijo, pero a veces cuando hablamos, siento que hay palabras que se quedan, preguntas que no hace, opiniones que se traga. Y me pregunto si eso existiría si yo hubiera mantenido el silencio. Si seríamos más libres el uno con el otro, si él no supiera el número que me define en su cabeza. Si podríamos hablar de la vida sin que el dinero sea un fantasma sentado entre los dos en el sofá. Mis nietos ya son adultos. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias cifras que algún día tendrán que decidir si callar o confesar. Y espero con toda la fuerza que me queda en este cuerpo de 100 años, que callen, que aprendan del error de su abuelo, que entiendan que el amor familiar es una cosa frágil, que no necesita información financiera para funcionar, que a veces el mayor acto de amor que puedes hacer por los tuyos es dejar que te imaginen en vez de dejar que te midan. El problema no es cuánto ganas. El problema es que cuando tu familia lo sabe, ya nunca te ve igual. Nunca. Te pueden seguir queriendo, sí. Te pueden seguir abrazando, sí.
Te pueden seguir llamando, sí, pero hay algo que se rompe, algo sutil, algo casi invisible, algo que si no lo has vivido, no puedes entender del todo. Es como si alguien encendiera una luz fluorescente en una habitación donde antes solo había velas. Todo se ve más claro, sí, pero también más frío. Y la calidez que tenías antes, esa que hacía que todo pareciera más bonito de lo que era, esa no vuelve. No importa cuántas velas enciendas después. Tengo 100 años. He tenido tiempo para arrepentirme de muchas cosas. He tenido tiempo para perdonar y para pedir perdón. He tenido tiempo para entender que la vida no es justa, pero que a veces nosotros mismos la hacemos más injusta de lo necesario. Y si hay algo, una sola cosa que pudiera cambiar de toda mi historia, no sería el trabajo que hice, ni los negocios que cerré, ni las oportunidades que perdí. Sería esa noche de octubre, esa cena, ese momento exacto en el que abrí la boca y dije un número que no debí decir jamás, porque ese número me costó algo que el dinero no puede devolver. Me costó la versión de mi familia que existía antes de que ellos supieran. Si algo de lo que te he contado te removió por dentro, si reconociste a alguien en esta historia, o peor, si te reconociste a ti mismo, entonces haz algo por mí. No por mí en realidad, hazlo por ti. Dale like a este video, suscríbete y la próxima vez que alguien te pregunte ¿cuánto ganas?, acuérdate de este viejo de 100 años. Acuérdate de aquella mesa en silencio y responde lo que yo debí responder aquella noche. Bien, tirando, no me quejo. Créeme, esa respuesta te va a salvar de más dolor del que puedas imaginar.